Saludos. Hoy nos sumergimos en un nuevo quiz sobre la pasión de Cristo. ¿Cuánto conocimiento tienes sobre el sufrimiento y el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo? Suscríbete y dale like para seguir difundiendo la palabra de Dios. Comencemos. Luego de 3 años de predicación, Jesús se dirige a Jerusalén con sus discípulos para a. Celebrar allí la Pascua. b. Sublevar a la población contra el ocupante romano. c. Hacerse coronar rey de los judíos. d. Organizar un gran banquete. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es a. Celebrar allí la Pascua. Lucas capítulo 22, verso 15. Y les dijo, con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Cómo hizo Jesús la entrada triunfal en Jerusalén? A. Montado en un asno. B. La multitud lo llevó en andas. C. A pie. D. En un carro tirado por caballos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Montado en un asno. Mateo capítulo 21, verso 5. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Por qué se llama Domingo de Ramos al día en que Jesús entró en Jerusalén? A. Porque la gente le entregaba ramos de flores. B. Porque a su paso la gente tapizaba el suelo con ramas. C. Porque antes de ingresar a la ciudad, Jesús descansó a la sombra de unas ramas. D. Porque era la costumbre de la época celebrar así las bienvenidas. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Porque a su paso la gente tapizaba el suelo con ramas. Juan capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cuál de las siguientes no la realizó Jesús en el templo? A. Debatió con sacerdotes, fariseos y escribas. B. Echó violentamente a los mercaderes porque esa era una casa de oración. C. Multiplicó panes y peces. D. Enseñó parábolas a los que estaban presentes. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Multiplicó panes y peces. Este acto no se realizó en el templo, sino en otros momentos y lugares. Por ejemplo, Mateo capítulo 14, verso 19. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo Jesús antes de sentarse a cenar en la última cena? A. Lavó los pies de sus discípulos. B. Le regaló su manto a Pedro. C. Convirtió el agua en vino. D. Narró la parábola del sembrador. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Lavó los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, verso 5, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué elementos de la cena pascual representan desde entonces el sacrificio de Cristo? A. El pan y el vino. B. El cordero y el pan. C. El cordero y el vino.
D. El aceite y las hierbas amargas. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. El pan y el vino. Lucas capítulo 22, versos 19 a 20. Y tomando pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál de estas predicciones que hizo Jesús es falsa? A. Que sería traicionado por uno de sus discípulos. B. Que una peste se abatiría sobre Jerusalén. C. Que sería negado 3 veces por uno de sus discípulos. D. Que resucitaría al tercer día. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Que una peste se abatiría sobre Jerusalén. Esta predicción es falsa y no se encuentra en las Escrituras. Las otras predicciones se encuentran en Mateo capítulo 26, versos 21 a 22 y 34 respectivamente. ¿A cuál de sus discípulos se dirigía Jesús cuando dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces? A. A Andrés. B. A Judas. C. A Pedro. D. A Juan. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. A Pedro. Mateo capítulo 26, verso 34, Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hicieron Jesús y sus discípulos después de la cena? A. Fueron a Getsemaní a rezar y a hacer vigilia. B. Se retiraron a descansar. C. Fueron al templo a rezar. D. Caminaron sobre las aguas del lago Tiberíades. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Fueron a un jardín a rezar y a hacer vigilia. Mateo capítulo 26, verso 36. Luego llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá y oro. ¿Cómo se llamaba el discípulo que entregó a Jesús a los soldados romanos? A. Judas de Santiago. B. Judas Tadeo. C. Judas Iscariote. D. Simón el Celote. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Judas Iscariote. Mateo capítulo 26, versos 14 a 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y dijo, ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué hizo el discípulo traidor para que los soldados identificaran a Jesús? A. Lo llamó por su nombre. B. Lo señaló con el dedo. C. Lo besó. D. Le entregó su manto. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Lo besó. Lucas capítulo 22, versos 47 a 48, mientras él aún hablaba, he aquí una multitud,
y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Mas Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? A. Jesús les anunció a los discípulos que sería atrapado, ejecutado y luego resucitaría. B. Pedro negó 3 veces a Jesús. C. En el momento del arresto, un discípulo tomó una espada y le cortó la oreja a un soldado. D. Todos los discípulos permanecieron junto a Jesús hasta el final. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Todos los discípulos permanecieron junto a Jesús hasta el final. ¿Qué hizo Judas luego de entregar a Jesús? A. Fue ejecutado. B. Se suicidó. C. La Biblia no lo dice. D. Se unió a los fariseos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Se suicidó. Mateo capítulo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Tras ser apresado, ¿ante quién fue llevado Jesús por los soldados en primer lugar? A. Herodes, tetrarca de Galilea. B. Caifás, el sumo sacerdote judío. C. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. D. Anás, el suegro de Caifás. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Caifás, el sumo sacerdote judío. Mateo capítulo 26, verso 57. Y los que prendieron a Jesús, le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. ¿De qué fue acusado Jesús? A. De blasfemia. B. De estafa. C. De sedición. D. De robo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. De blasfemia. Marcos capítulo 14, verso 64. Todos vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron como reo de muerte. ¿Qué le respondió Jesús a Pilato cuando éste le preguntó si era el rey de los judíos? A. De mi boca no han brotado esas palabras. B. Guardó silencio. C. Tú lo dices. D. Mi reino no es de este mundo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Tú lo dices. Mateo capítulo 27, verso 11. Y estando Jesús delante del gobernador, el gobernador le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿A quién liberó el pueblo en el juicio de Jesús? A. Simón. B. Barrabás. C. Tadeo. D. Zacarías. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Barrabás. Mateo capítulo 27, verso 17, así que, reunidos ellos, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?
¿Qué hizo Pilatos antes de entregar a Jesús a los verdugos? A. Consultó un oráculo. B. Bebió vino en un cáliz de plata. C. Se lavó las manos. D. Pidió consejo a su esposa. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Se lavó las manos. Mateo capítulo 27, verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Inocente soy de la sangre de este justo, vedlo vosotros. ¿A qué se llama Vía Crucis? A. Al recorrido que hace Jesús desde su condena hasta su muerte en la cruz. B. A todo el derrotero de Jesús como predicador. C. Se usa como sinónimo de crucifixión. D. A la última cena de Jesús con sus discípulos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Al recorrido que hace Jesús desde su condena hasta su muerte en la cruz. La práctica del Vía Crucis como tal es una devoción cristiana que conmemora el camino de Jesús hacia su crucifixión, detallado en los Evangelios. ¿Cómo se llamaba el sitio donde fue crucificado Jesús? A. Gólgota. B. Getsemaní. C. Monte de los Olivos. D. Betania. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Gólgota. Juan capítulo 19, versos 17 a 18. Y llevando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Mientras está en la cruz, Jesús A. Maldice a sus verdugos. B. Perdona a sus verdugos. C. Recrimina a los discípulos su cobardía. D. Declara su reino no es de este mundo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Perdona a sus verdugos. Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus vestiduras, echaron suertes. Jesús no fue ejecutado solo. ¿Había otras dos cruces quienes fueron crucificados en ellas? A. La Biblia no lo dice. B. Dos de los discípulos. C. Dos malhechores. D. Líderes rebeldes contra Roma. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Dos malhechores. Lucas capítulo 23, versos 32 a 33. Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Una de las últimas frases de Jesús fue: A. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? B. Los que lloran serán consolados. C. María, Madre mía, ¿por qué me has abandonado? D. He consumado mi misión. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A.
Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, verso 46. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué mujeres estaban al pie de la cruz con los discípulos? A. Solo estaba su madre, María. B. María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras. C. No había mujeres al pie de la cruz. D. Mujeres de Jerusalén que lo seguían. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras. Juan capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿A cuál de sus discípulos encomendó Jesús cuidar a su madre y viceversa? A. No se sabe con certeza. B. A Pedro. C. A Juan. D. A Santiago. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. A Juan. Juan capítulo 19, versos 26 a 27. Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué hicieron los centuriones romanos con la túnica de Jesús? A. La quemaron. B. La sortearon para ver quién se quedaba con ella. C. La desgarraron en varias partes para repartírsela. D. La entregaron a su madre. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. La sortearon para ver quién se quedaba con ella. Juan capítulo 19, versos 23 a 24. Dijeron, pues, entre sí, no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura, que dice, se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y los soldados hicieron estas cosas. ¿Quiénes fueron a su sepulcro el domingo y lo encontraron vacío? A. Un grupo de discípulos. B. María Magdalena y un grupo de mujeres. C. José de Arimatea, el hombre que le había dado sepultura, y un discípulo. D. Solo Pedro y Juan. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. María Magdalena y un grupo de mujeres. Lucas capítulo 24, versos 1, 10. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Eran María Magdalena, Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quién vio por primera vez a Jesús resucitado? A. Felipe. B. Santiago el mayor. C. María Magdalena. D. Tomás. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. María Magdalena. Juan capítulo 20, versos 14 a 16. Dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí,
pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir, Maestro. Si no lo veo, no lo creo. ¿Quién fue el discípulo que no creyó en la resurrección hasta que puso el dedo en la cicatriz del clavo en la palma de Jesús? A. Mateo. B. Tomás. C. Bartolomé. D. Andrés. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Tomás. Juan capítulo 20, versos 25-27. Luego dice a Tomás: «Mete tu dedo aquí, y mira mis manos, y alarga tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: A. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. B. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. C. Vosotros sois la sal de la tierra. D. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas acertaste? Escríbelo en los comentarios porque agradeces a Dios hoy. Te espero en el próximo quiz. Bendiciones.